de parte de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a morar en ellos en este domingo, que vimos aquí el día de resurrección, ellos tienen Espíritu Santo, ahora están capacitados con dones, ahora están listos para, como grupo colectivo, reunidos en el nombre del Señor, hacen un cuerpo con diferentes dones que sirven unos para la edificación de los otros. Ahora tenemos una iglesia local neotestamentaria. ¿Cuándo nace la iglesia? El mismo día que Jesús resucitó, y vamos a dejarle aquí porque no es el tema, pero eso lo podemos seguir edificando en cuanto a eso. Es el cuerpo de Cristo. Vea por favor 1 Corintios 12, hermanos. 1 Corintios 12, por favor. Versículo 27 dice, 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El cuerpo es todos los creyentes reunidos. Obviamente usted sabe que no es el edificio. Son todos los creyentes reunidos. Ese es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, por favor, en sus Biblias. Efesios capítulo 1, Corintios, Gálatas, Efesios 1, por favor. Vea el versículo 23. Dice, la cual es su cuerpo. La iglesia, versículo 22, dice el versículo 23, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia nació en Jerusalén, nació el día que Jesús resucitó, por la tarde, el mismo domingo, es el cuerpo de Cristo. La iglesia, muy importante esto, escucha bien, muy importante esto. La iglesia no es cualquier organización, o cualquier empresa, o cualquier negocio, porque hay quienes la autodenominan así. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muy serio la iglesia. No te metas con la iglesia. Te estás metiendo con el cuerpo de Cristo. Ahora, entendemos la Biblia literalmente. Creemos la Biblia literalmente. Entonces, si la Biblia dice que todos los creyentes reunidos en una asamblea local, en una iglesia, practicando y conservando las doctrinas neotestamentarias, eso junto es lo que es una iglesia neotestamentaria, es una iglesia y eso es el cuerpo de Cristo. No te metas a levantar tu mano ni tu voz contra el cuerpo de Cristo. Es un asunto muy serio. La iglesia, el establecimiento de la iglesia. La Biblia dice que Cristo murió por la iglesia. La iglesia es muy importante para el Señor y la iglesia se compone de los creyentes. Segunda de Corintios 11, hermanos, por favor. También vemos que la iglesia es la novia de Cristo. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿A quién está hablando aquí Pablo, el apóstol Pablo? No está hablando a un creyente, no está hablando a un compañero en milicia. Él está hablando a el cuerpo colectivo de creyentes que estaban reunidos en la ciudad de Corinto, a la iglesia en Corinto, al cuerpo local en Corinto, a la iglesia de Corinto. Y vea lo que les dice. Dice que los ha desposado. La iglesia es la novia de Cristo. Trata de faltarle al respeto a la novia de alguien. A ver cómo te va. No te metas con la novia de Cristo. Y otros textos que podemos ver, vaya por favor a Apocalipsis 19. Casi al final de Apocalipsis, al final de la Biblia. Apocalipsis 19, por favor, hermanos. Vea lo que dice versículos 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién crees tú que es la esposa? La iglesia. La iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia. Ahí mismo, por favor, capítulo 21, versículo 2 en Apocalipsis. 21.2 dice, 21.2, sí. Yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Vea la comparación que podemos hacer aquí de lo hermosa que es el vestido del atavío de la novia. Ok, no está hablando de la iglesia, aquí está hablando de la nueva Jerusalén, pero es especial a los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué la iglesia local? Número uno, porque es obra divina. Es idea de Dios, es creación de Dios, es invención de Dios. Disculpen el uso de esa palabra, pero Él la creó. ¿Cuándo nació? Nació en Jerusalén, el mismo día que Jesucristo resucitó, el domingo por la tarde. Resucitó Él por la mañana y por la tarde fue que se establece la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la novia de Cristo. Ahora, la iglesia, hermanos, recibió la gran comisión. Mateo 28, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Y espero que también obedecido. Mateo 28, por favor.
Vea la gran comisión dada aquí, versículos 18 al 20, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia recibió la comisión de llevar el evangelio a todo el mundo, y sí, la iglesia la recibió, no nada más los apóstoles, no nada más alguna gente, la iglesia en su conjunto, los discípulos, en 5 ocasiones, en el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan y de los Hechos, Cristo dio la comisión a la iglesia, al cuerpo local, de llevar el evangelio a todo el mundo. La iglesia recibió la gran comisión de ir. Eso es una acción continua, es imperativo. ¿A qué vamos? A ser discípulos. Hay que ir a decir el evangelio y hay que hacer discípulos de los que crean. Y luego hay que bautizarlos. ¿Quién bautiza al creyente? La iglesia, la autoridad de la iglesia. Y tenemos que enseñarles. ¿Que enseñarles qué? Todas las cosas. Una gran responsabilidad que la iglesia tiene. Tenemos que enseñar a los creyentes que han sido obedientes, enseñándoles. Eso es obra de la iglesia. Cumplir con una parte de la comisión y no cumplir con otra es no cumplir la comisión. Usted va y gana almas, pero no los bautiza, usted no está cumpliendo la gran comisión. Usted va y gana almas y los bautiza, pero no los discipula, no les enseña, usted no está cumpliendo la gran comisión. Usted gana almas, bautiza, discipula, pero no está obedeciendo la gran comisión de enviar misioneros, usted no está cumpliendo la gran comisión. Y ese asunto es de usted y Dios, pues le recomiendo que lo haga. Ok, vamos más adelante, por favor. Perdóneme, hermano, estoy predicando, perdóneme, esto es enseñanza, discúlpeme, me exaspero un poco a veces, perdóneme. La iglesia, siendo obra divina, tiene recursos divinos que no están disponibles a ninguna otra obra. Escuche esto, la iglesia, siendo obra divina, tiene recursos divinos disponibles que no están disponibles a nadie más. La iglesia, vea por favor que tiene plena autoridad. Vea 2 Timoteo 3, por favor, hermanos. 2 Timoteo 3. La iglesia tiene plena autoridad de parte de Dios, que no tiene ninguna otra institución. 2 Timoteo capítulo 3, por favor, versículo 16. ¿Dónde estamos? 3, 16 y 17, por favor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Perdóneme, estaba confundido. Es 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Tenemos la escritura, tenemos la palabra de Dios. La iglesia tiene plena autoridad bíblica. Ya vimos el establecimiento de la iglesia, ya vimos qué significa la iglesia, ya vimos qué es la iglesia. La iglesia tiene completo, total respaldo de parte de Dios y autoridad bíblica para ejercer, para vivir, para funcionar y para hacer lo que tiene que hacer. Tiene completa autoridad bíblica la iglesia. La iglesia tiene el poder del Espíritu Santo a su disposición. Vea por favor Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. La iglesia tiene al poder del Espíritu Santo a su disposición. Versículo 31. Dice ahí, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, ve ahí esa palabrita interesante, todos, quiere decir todos los miembros, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, los que estaban en la iglesia. Los que estaban en su casa, no. Los que estaban viendo la televisión en su casa, no. Los que estaban trabajando ese día en lugar de estar en el culto, no. Los que estaban en otro asunto, no. Los que estaban ahí congregados en la iglesia fueron llenos del Espíritu Santo. Hay poder del Espíritu Santo disponible para la iglesia. Vea Romanos 15, hermanos, por favor. Romanos 15 en su Biblia. Vea, por favor, el versículo 13. Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice aquí, por el poder del Espíritu Santo. ¿A quién es dada esta promesa? No a un individuo, no a un líder religioso, no a los diáconos, no a los apóstoles, no a los discípulos. Está dado a la iglesia local que estaba en Roma, la iglesia en la ciudad de Roma. Entonces la iglesia, siendo obra divina, tiene autoridad bíblica para hacer lo que hace, tiene poder del Espíritu Santo disponible a ella. Ninguna otra entidad tiene estos beneficios. La Cruz Roja no tiene el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo disponible para ellos. El banco local en su ciudad no tiene estos recursos. El Club Rotario en su ciudad no tiene estos recursos. Ninguna organización humana, aunque sea muy pro humanismo, aunque sea muy benéfica,
tiene a su alcance el poder del Espíritu Santo. Eso es exclusivo de la iglesia en conjunto. Ahora, hay individuos que debemos ser llenos de Espíritu Santo, es un mandato, pero me refiero aquí en lo colectivo, en la iglesia como una entidad, como un cuerpo. Y la iglesia tiene la capacidad de guiar a una persona al conocimiento personal de Yeshua HaMashiach, o Jesús el Mesías, de acuerdo a que es el mismo Jesucristo. Vea Filipenses capítulo 3, hermanos, por favor. Filipenses 3, versículo 8 al 10, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en su muerte. Y está hablando aquí el apóstol Pablo, me brinqué un versículo, era Filipenses 3, del 8 al 10, pero él está hablando acerca de el poder que él tiene en su comisión. Recuerde, el apóstol Pablo salió al campo, salió a hacer obra misionera con la investidura de una iglesia, la iglesia local en Antioquía. Muy bien, entonces capacidad de guiar a una persona al Mesías. Entonces tenemos que obrar a través de la iglesia. Un detalle más en cuanto a la iglesia. La iglesia que Cristo estableció son iglesias locales. Hay un asunto aquí, hermanos, que tenemos que tener claro. Hay una enseñanza que habla acerca de la iglesia universal. Católica, por ejemplo, es universal. Y hay quienes creen y enseñan y predican y practican que todos los creyentes en el mundo somos la iglesia de Cristo. Ahora, hay un problemita con eso, y el problema es que el problema que tienen es escritural, es bíblico. Ahora, sí, todos los creyentes que somos salvos seremos parte de la iglesia de Cristo. Los salvos árabes, los salvos africanos, los salvos asiáticos que están cada quien en su país, los salvos americanos, los salvos latinos, hispanos, todos ellos cuando estemos con el Señor, todos juntos, seremos todos en colectividad una iglesia. Quienes vamos a desposar, somos desposados, quienes vamos a estar en las bodas del Cordero. Sí, pero ahorita no existe tal cosa como una iglesia universal. Y déjese lo pruebo con la Biblia. Si usted puede ver, por favor, ahí después del libro de los Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. ¿Cuál es la siguiente libro que está ahí? Viene la carta a los romanos. Vea, por favor, el capítulo 1. ¿Dónde estamos? Capítulo 1, versículo 7. Dice, a todos los que estáis en, ¿dónde? En Roma. Roma es una ciudad local en Italia, y lo era desde entonces. Amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma está dirigida a un grupo de creyentes que viven en la ciudad de Roma y se reúnen en la iglesia en Roma. Pero también en los mismos años, usted puede ver 1 Corintios 1, la iglesia o un grupo de creyentes que estaba en Corinto, también recibió una carta, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermanos Sóstenes, a la iglesia. Vea lo que dice versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, hay una iglesia de Dios en Roma y ahora hay una iglesia de Dios en Corinto. Hay que entender que en cada ciudad, en cada localidad donde hay creyentes, donde se reúnen en el nombre de Cristo, allí es una iglesia local. Y esta iglesia local de Corinto es diferente a la iglesia local que está en Roma. Y así podemos verlo en cada una de las cartas a iglesias locales. Ahora, si usted recuerda en la referencia de Apocalipsis capítulo 2 y 3, Dios está enviando mensaje a la iglesia que está en la Odisea, a la iglesia que está en Esmirna, a las 7 iglesias de Asia. Son iglesias distintas, son iglesias locales, son un grupo de creyentes que se reúnen en una localidad donde es un cuerpo local de creyentes ahí, y esta iglesia es llamada iglesia, está investida con todo el poder del Espíritu Santo, tiene todos los dones necesarios, tiene a un pastor, tiene a un líder, tiene su propia estructura, tiene sus propios diáconos, tiene su propio tesorero, tiene sus propios planes, tiene su propia gran comisión recibida, aparte de la otra iglesia que está en Roma, aparte de la otra iglesia que está en Corinto. Entonces tenemos que entender la doctrina del Nuevo Testamento. Cada iglesia local es una iglesia que está constituida por creyentes en una localidad. Y cuando nos reunimos los creyentes ahí en esa localidad, somos una iglesia local en todo el contexto bíblico. ¿Me están siguiendo?
Entonces, hay que entender el contexto de la iglesia local. ¿Por qué debemos siempre estar bajo la dirección de una iglesia local? Bueno, la iglesia local nos ofrece un pastor que tiene cuidado de nosotros y que es responsable por nosotros. El pastor es la persona que Dios ha puesto como autoridad bajo Jesucristo sobre nosotros para cuidar de la grey.